Como todos los grandes viajeros, he visto más de lo que recuerdo y recuerdo más de lo que he visto. Benjamín Disraeli. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de la agencia de viajes Nunavik a esta travesía que les llevará a coleccionar recuerdos inolvidables y conocer lugares de nuestro territorio ecuatoriano. La Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, la carrera de licenciatura en Turismo y Nunavik, tienen el agrado de presentar En esta gira conoceremos los hermosos paisajes de nuestra región interandina a través de un video, cuyo objetivo es complementar lo que se aprende al momento de viajar. Aquí veremos lugares representativos de esta región, qué es lo que los hace atractivos, emblemáticos, dignos de ser admirados y estudiados. Prepárate porque nuestra aventura apenas comienza. El primer día de la gira Sierra Centro inicia en nuestra querida Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, ubicada en la parroquia de Sangolquí, cabecera cantonal del cantón Rumiñahui. Sangolquí procede del término quechua sango, que significa manjar de los dioses, y qui, que significa abundancia. Si los unimos se forma manjar de los dioses en abundancia, o tierra del manjar de los dioses. Su fiesta más representativa es la del maíz y del turismo en Rumiñahui. Continuamos con nuestro recorrido por la E35 o Troncal de la Sierra, también conocida como la Panamericana, siendo su logotipo el cóndor. Estamos pasando por Tambillo. El nombre proviene del término quichua tampu, que significa lugar de descanso o posada, por su ubicación privilegiada. Esto antes de la construcción del ferrocarril, pues Tambillo era un lugar de descanso para viajeros y transeúntes. Sin embargo, el ferrocarril lo transformó en una estación principal. En nuestro camino se encuentra el refugio de vida silvestre Paso Ochoa, el cual protege un parche de bosque único en el callejón interandino que, gracias a su difícil acceso, se ha salvado de ser destruido. El Paso Ochoa es un volcán apagado. Gracias a su ubicación en medio de una zona poblada, facilita que se lo pueda observar desde varios sitios. Nos encontramos en Machachi, un lugar de encuentro y distribución de actividades turísticas, en donde además se puede degustar gastronomía local y típica del Ecuador. Aquí se puede disfrutar de eventos culturales, mercados y especialmente la amabilidad de su gente. A poco tiempo de llegar a nuestro primer destino, nos encontramos al volcán Rumiñahui, cuyo nombre proviene de los términos rumi, que significa piedra, y ñahui, que significa tanto ojo como cara. Su altura es de 4.721 metros. Es vecino del Cotopaxi en los Andes orientales de Ecuador, y su clima es muy frío con una temperatura promedio de 10 grados centígrados. Hemos llegado a nuestro primer destino, el restaurante El Rondador. Este se encuentra ubicado en la entrada del Parque Nacional Cotopaxi con una vista espectacular de los volcanes Cotopaxi y Rumiñahui. Este restaurante se destaca por ofrecer gastronomía nacional e internacional, deleitando a los clientes con sus deliciosos platillos. Degustaremos un delicioso desayuno compuesto de café, jugo, ensalada, arroz con trozos de carne en salsa de la casa, huevos fritos y pan. Una vez que hayamos disfrutado de nuestro nutritivo desayuno, nos dirigiremos al Parque Nacional Cotopaxi para poder ascender al gran volcán. El Parque Nacional Cotopaxi se encuentra en las provincias de Cotopaxi, Napo y Pichincha, con una extensión de 33.393 hectáreas. Este fue creado en 1975 y tiene un rango altitudinal de 3.400 a 5.897 metros. Dentro de esta área protegida encontramos varios atractivos. Uno de los principales es el volcán Cotopaxi, que es un cono nevado casi perfecto que se yergue a 5.897 metros de altura. Esta es la segunda montaña más alta del país. Su nombre proviene del quichua coto, que significa cuello o garganta, y paxi, que significa luna, por lo que su significado sería cuello de luna. El Cotopaxi es un volcán activo, a veces incluso se puede observar fumarolas.
En los flancos orientales del Cotopaxi y a lo largo del río Pita se encuentran grandes rocas y material volcánico, consecuencia de la última erupción ocurrida en el año 1877. El sistema hidrográfico principal de este lugar lo constituye el río Cutuchi, que nace en el Cotopaxi, formado a su vez por los ríos Manzanahualco y Rumiñahui. Este río luego se convierte en el Patate, el cual se dirigirá hacia la Amazonía. La vegetación en el parque soporta y se desarrolla en un clima riguroso. Lo más abundante es el pajonal. El Cotopaxi tiene una hierba con su nombre, la Cotopaxia splundi, de la familia del apio, y que crece cerca de la laguna del Limpio Pungo. En nuestro trayecto escalando el colosal nevado, haremos una parada a 4.500 metros de altitud, encontrándonos con el refugio José Rivas, el cual fue construido por el Club de Ascensionismo del Colegio San Gabriel en la década de los 70, antes de la declaratoria del área protegida. El MAE en el año 2013 inicia su remodelación, la cual contempla la ampliación de la infraestructura, implementando espacios para alojamiento, alimentación, baterías sanitarias, aislamiento térmico en paredes, cubierta y piso. Después de una larga y grandiosa caminata por el Parque Nacional Cotopaxi, descenderemos con ayuda de los buses hasta la laguna del Limpio Pungo, la cual se encuentra en el interior del parque en la planicie de Limpios, a una altitud aproximada de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Su nombre quichua Limpio Pungo significa puerta o lugar limpio, libre de cenizas, lahares y rocas volcánicas. Esta laguna es el resultado morfológico de los lahares del Cotopaxi, es decir, se ha formado por el derretimiento súbito del casquete de hielo y nieve al ponerse en contacto con lava. Esta laguna está en peligro de desaparecer debido a la desviación de sus fuentes hídricas. Esto ha ocasionado rápido crecimiento del pantano cubierto con totoras que rodea buena parte de su orilla. En la laguna de Limpio Pungo encontraremos un sendero elevado por el borde de la laguna. Existen miradores para la observación del paisaje y de las aves acuáticas como son gallaretas o fochas andinas y los patos andinos. Después de conocer la maravillosa laguna y con ánimo de conocer nuestro próximo destino, retomamos la vía E35, que nos llevará por lugares asombrosos. Uno de ellos es el Área Nacional de Recreación El Boliche, el cual es reconocido por su plantación de pinos y cipreses, que cubre 200 hectáreas y ha reemplazado casi por completo al páramo. Los primeros árboles fueron sembrados en 1928 en lo que era la Hacienda Romerillos, con la idea de recuperar los suelos erosionados y reforestar el páramo. Eran otros tiempos. Hoy se sabe que estas plantaciones afectan los suelos y la biodiversidad de este ecosistema, y que el páramo no necesita llenarse de árboles. Por fin ha llegado la hora de comer para recargar nuestros cuerpos de energía. Llegamos al restaurante Mirador de los Volcanes. Este se encuentra ubicado en La Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, en el sector El Chasqui junto a la vía E35. El restaurante Mirador de los Volcanes ofrece a sus visitantes exquisitos platos. En esta ocasión disfrutaremos de un delicioso almuerzo que contiene jaguar locro, pollo en salsa barbecue, arroz, papa chaucha salteada y ensalada, acompañado de un refrescante jugo natural de maracuyá. Después de habernos deleitado con nuestro delicioso almuerzo, nos dirigiremos al siguiente destino, que es la hostería Alpaca Quilotoa. Para esto pasaremos por Saquicilí, el lugar de las plazas, lugares llenos de comercio, alegría, folclor por doquier, donde la tradición de ofrecer cada producto con una sonrisa no pasa de moda. Al paso encontraremos a La Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, conocida como La Tacunga Pensil de los Andes, La Tacunga Romántica o la ciudad de los Maxcas. Es una ciudad que en el siglo XXI demostró un desarrollo sostenible que la colocó entre las ciudades más importantes de la Sierra Ecuatoriana.
todos los bienes históricos, arquitectónicos y culturales que posee Latacunga le han permitido ser considerada como ciudad patrimonial de la nación. Y cómo no hablar de Pujilí, que nos muestra paisajes únicos, biodiversidad de flora y fauna, riqueza cultural y patrimonial, y sobre todo aventuras en enigmáticas lagunas, montañas y volcanes andinos. Su parroquia Sumbawa no se queda atrás, pues es uno de los destinos con mayor afluencia para practicar escalada en roca. Por último, y sin olvidarnos de Tigua, que es una comunidad compuesta principalmente de población indígena, la elaboración del arte de Tigua es generalmente una actividad comunal muy parecida a la tradicional minga, en la que participan padres e hijos, tanto en la elaboración como en la venta. Tigua es la cuna de artistas indígenas quienes a través de sus artesanías representan la vida del campo y las costumbres de las comunidades donde ellos producen. Es el vivo retrato de su mundo encajado en los pintorescos valles y páramos de los Andes. Nos acercamos al final del recorrido de nuestro primer día, no sin antes mencionar el cañón del río Toachi, que es producto de flujos piroclásticos cuya fuente fue el volcán Quilotoa. Para los amantes del rafting, el cañón del río Toachi es sin duda uno de los mejores lugares para la práctica de este deporte cargado de adrenalina y aventura. Hemos llegado a nuestro lugar de descanso, la hostería Alpaca Quilotoa. Esta se encuentra a 200 metros de la laguna Quilotoa. Las habitaciones cuentan con calefacción, edredones de plumas y baño privado. Las instalaciones incluyen restaurante, cafetería y bar. También se alquilan bicicletas. Aquí hay recepción 24 horas en las instalaciones. Después de un día cansado y lleno de maravillas, se realizará el check-in y la cena, en donde se degustará un delicioso locro de papa, seguido de chuleta de cerdo, jugo y el infaltable postre almíbar de piña. Al final, proseguirá la evaluación para terminar el primer día. Y así culmina nuestro primer día de la gira Sierra Centro. Todos a descansar y recuperar fuerzas para la aventura de mañana. No te la puedes perder, te esperamos.